Como hijos de Dios, debemos desear y anhelar más la presencia de Él, más aún que sus bendiciones, porque nuestra verdadera herencia como hijos es estar junto a Él. Hola, mi nombre es Andrés, bienvenido al podcast de Humanoide. Quiero empezar este episodio leyendo la respuesta de Moisés en Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y es que esta era la respuesta que Moisés le dio a Dios cuando Él les dijo que no los iba a acompañar a la tierra prometida. ¿Y qué era la tierra prometida? Era la promesa al pueblo de Israel al sacarlos de Egipto y atravesar todo el desierto. Por eso he titulado este episodio como No busco bendiciones. Quiero llevarlos a una historia que está en Juan 6. Y es que Jesús era perseguido por multitudes. Cuando la gente miraba que Jesús sanaba, hacía milagros y alimentaba a miles de personas, era seguido por todas estas personas porque ellos querían ver todo eso. Luego del famoso milagro de que Jesús alimenta a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, un montón de gente empezó a seguir a Jesús, pero Jesús se dio cuenta que solo era seguido por lo que él hacía. Entonces él responde en Juan 6:26 y dice: francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya mi Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Jesús les dijo que se preocuparan más por aquellas cosas que eran eternas y no por las cosas que eran pasajeras y efímeras, que eran temporales. Y es que esto me recuerda mucho a la historia de Santa Claus, porque todos los que somos o fuimos niños en algún tiempo, creíamos en Santa Claus y lo esperábamos y lo anhelábamos en Navidad porque sabíamos que al día siguiente o a la medianoche íbamos a tener un regalo bajo el árbol o bajo la chimenea, y es que si nos portábamos bien íbamos a tener un bonito regalo, lo que le habíamos pedido, o si nos portábamos mal íbamos a tener un pedazo de carbón. Pero nosotros pensamos que a veces es lo mismo con Dios, que podemos comprar sus bendiciones con nuestros actos, pero yo creo que Dios es mucho más que eso. Entonces, regresemos a la respuesta de Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Saben? Moisés, le dice esto a Dios porque era la tierra prometida, que era donde fluía leche y miel, donde todo estaba en abundancia, donde el pueblo había salido de la esclavitud, atravesó el desierto para poder ir a esta tierra. Pero el pueblo de Israel todavía era un pueblo rebelde, que tenía un corazón esclavizado por el pecado. Entonces, cuando Dios se dio cuenta de todo esto, le dice a Moisés: anda, vete ya de aquí, con el pueblo que sacaste de Egipto, y llévalos a la tierra que le prometí darles a Abraham, Isaac y a Jacob cuando les dije: se las daré a tu descendencia. Yo enviaré a un ángel para que vaya delante de ti y expulsaré a todos sus enemigos. Esta tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo, porque tú eres un pueblo terco y rebelde. Entonces, por eso fue la respuesta de Moisés, donde le dijo: si tú no vas a ir con nosotros, no nos lleves a ningún lugar. Porque ¿de qué servía tener la tierra prometida si Dios no iba a estar con ellos? ¿Qué importaba tener todos los tesoros si el mismo dueño no estaba con ellos? ¿Qué valor tenían todas esas bendiciones si Dios no los acompañaba? Y es que saben, Dios es mucho más que sus bendiciones. ¿Por qué? Porque los tesoros son finitos, la salud caduca, el dinero tarde o temprano se acaba y nuestros familiares algún día van a morir. Y es que lo querramos o no, así es el ciclo de la vida. Entonces, ¿por qué buscamos de Dios solamente bendiciones acá en la tierra si todo es pasajero y temporal? Yo creo que Dios es mucho más que sus bendiciones. Él es un padre, un amigo, un esposo. Entonces, ¿por qué conformarnos solo con lo que Él nos puede dar si lo tenemos a Él mismo? Es como que buscáramos a Dios solo por interés. El interés de que nos bendiga, y solo se vuelve un complemento añadido a nuestra vida bendecida, y lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque si Dios es mucho más que sus bendiciones, ¿quién es Dios? ¿Quién es este Dios que es mucho más que las bendiciones que podemos tener? Pero para responder esta pregunta, quiero llevarlos a Lucas 15, con la famosa historia del hijo pródigo. Esta es la historia de un hijo que le pide su herencia a su padre, y cuando la tiene toda, lo malgasta hasta ya no poder. Se queda sin nada
Y cuando le toca comer comida de cerdos porque ya no le quedaba nada, recuerda que en la casa de su padre los trabajadores tenían mucho más que él. Entonces, arrepentido, decide regresar a casa y cuando su padre lo ve de lejos, sale corriendo, lo abraza y lo besa. Y es que cuando leemos esta historia todos pensamos que el hijo pródigo ya había desperdiciado su herencia. Pero la verdadera herencia del hijo pródigo no era todo lo que el padre le había dado, sino que la verdadera herencia del hijo pródigo era su padre, no los tesoros ni las riquezas que él pudo tener y malgastar hasta ya no poder. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios no es alguien temporal ni pasajero, sino que Dios es para toda la vida. ¿Saben? Nuestro Dios es el Dios creador de todo el universo, el gran yo soy, el alfa y omega, el principio y el fin, Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, quien reina en los cielos para toda la eternidad. ¿Saben? Él es mi Dios y Él es mi herencia. Y entonces quiero compartirles 3 puntos para que Dios sea nuestra mejor herencia. Punto número 1. Teniendo una relación con Dios. ¿Saben? Para tener una relación con una persona tenemos que hablar con Él. Y para orar con Dios lo hacemos mediante la oración. Y aunque Él no está físicamente para que podamos hablar cara a cara con Él, sí está su Espíritu Santo. Y cuando oramos tenemos una relación personal con Dios. Punto número 2. Conociéndolo a Él. ¿Saben? Nosotros no podemos ser como los discípulos que tenían a Jesús para poder aprender de Él. Pero sí, Dios nos dejó la Biblia para que ahí podamos aprender y conocerlo a Él. No solo como una historia, sino para que podamos ver cómo fue su carácter, cómo fueron sus actitudes, qué es lo que le molesta, qué es lo que le agrada, hasta cuáles son los detalles que lo enamoran a Él. Y punto número 3, regresando a Él. Nuestra naturaleza de por sí ya es pecaminosa, pero Jesús murió por nosotros y ahora podemos regresar a Dios y decirle papá. Y es que, así como el hijo pródigo, debemos de regresar a casa, para que cuando Dios nos mire de lejos, corra a nuestro encuentro, nos bese, cambie nuestras vestiduras y prepare un banquete, porque el hijo perdido regresó. Pero nosotros tenemos que ser como Jesús, porque cuando Él estaba en el desierto, llegó el diablo y lo tentó, le ofreció todos los tesoros, todas las riquezas que todos nos íbamos a postrar delante de Él si Jesús aceptaba adorar al diablo. Pero Jesús rechazó todo esto. ¿Saben por qué? Porque Jesús anhelaba a su papá más que a cualquier otra cosa y por amor a Él bajó a este mundo a morir en una cruz y rescatarnos a nosotros. Ahora, Él está sentado a la derecha del Padre y todos los ángeles se inclinan ante Él y le dicen Santo, Santo, Santo. ¿Saben por qué? Porque la herencia de Jesús fue Dios. Lo más preciado para Jesús era su papá. Jesús escogió a Dios por sobre todas las cosas y ¿saben qué pasó? Dios lo bendijo y ahora no hay nombre más grande ni más santo que el de Cristo Jesús. Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué pasaría si en vez de buscar las bendiciones y promesas para nuestra vida, buscáramos a la fuente de todas estas bendiciones y promesas? Yo creo fielmente que nuestra vida cambiaría. Y no quiero terminar sin orar por ti. Si estás ahí, cierra tus ojos y sigue conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por todas estas personas que están escuchando este episodio. Y con ellas reconocemos que tú eres grande, todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que está sentado en los cielos gobernando para toda la eternidad. Te queremos pedir, Señor, que tú seas nuestra verdadera herencia, que podamos conocerte personalmente y escogerte ante cualquier bendición o promesa. Tú, Señor, eres mucho más que eso para nosotros. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.